Bienvenidos a Fichitas Presidenciales. Esto es una serie de los presidentes que a mi juicio son los más característicos de la historia de México, que merecen una revisión, dar algunos datos específicos de su gestión presidencial. Les saluda Teófilo Huerta, quien no es historiador, sino un simple apasionado de la historia. En esta ocasión, la fichita presidencial está dedicada a Álvaro Obregón. Fuerte figura, muy fuerte. Después de Madero, creo que, a pesar de que Venustiano Carranza también tiene un sello muy especial, la Constitución, etcétera, pero por personalidad, por gestión, por fuerza, por el curso que le da a la historia de México, Álvaro Obregón merece un espacio especial. Bueno, voy a mi acordeón de esta fichita presidencial. Álvaro Obregón se llamaba Álvaro Obregón Salido, nombre completo. Muy sencillo, nada más un apellido más. Nació en la hacienda de Siquisiba, en Navojoa, Sonora, el 19 de febrero de 1880. Sus papás fueron Francisco Obregón Gámez y Zenobia Salido Palomares. Tuvo 17 hermanos, según eso. Yo no logré rescatar todos los nombres hasta el momento, solamente tengo a José, que fue un alcalde interino de Guatabampo, Zenobia, María y Rosa Obregón Salido. Así que nada más logré rescatar 4 nombres de los 17 hermanos. Qué familia, ¿no? Tremenda. Otros familiares destacados, Benjamín Gil. Por ahí ustedes han conocido esa calle ahí en la Ciudad de México. Benjamín Gil, que parece ser fue su primo, de menos fue un pariente, ¿no? Primo, tío, por ahí, Benjamín Gil, gobernador de Sonora y secretario de Guerra y Marina. Eh, ¿Cómo era Álvaro Obregón? Todo un caso. Alegre, campechano, romántico, alegre, simpático. Bueno, yo he dicho alegre. Tengo repetido 2 veces, y una vez corrijo aquí. Para esto me sirven también mis conversaciones con ustedes. Aquellos que me aguanten, yo sé que muchos, ¿no? Pero eso quedará para la historia también. Alguna vez por ahí verán más fichitas presidenciales otras generaciones. Alegre, campechano, romántico, simpático, ingenioso, memorista, excelente memoria nos dicen. Habilidoso, estratega, sereno, trabajador, disciplinado, astuto, sagaz, observador, intuitivo, patriota, necrófilo, comilón, ególatra, bromista, farsante, práctico, inclemente, robusto, fuerte, ambicioso, desconfiado, nervioso. Eso necrófilo tenía cierta tendencia por la cuestión de la muerte y los cadáveres y todo esto, ¿no? O sea, se le resbalaba y por eso él asumía su vida como lo que va y punto, pero por ahí no lo marcan así, ¿no? Esto de necrófilo. Pero la mayor virtud dentro de todo esto, una excelente memoria, excelente memoria. Su inspirador, Francisco y Madero, aficiones, el póker y los toros. Esto tuvo una educación elemental, según nos refieren, Escuela Elemental de Guatabampo. Su profesión, por lo tanto, era agricultor, militar y político, ¿no? O sea, militar y político por las condiciones que lo llevaron a ello, pero también era un agricultor muy parecido a la cuestión de hacendario que tenía Madero, ¿no? Quizá no tan rico como Madero, pero sí tenía buena posición. Esto, aunque fíjense, llegó a ser la de carpintero, mecánico, vendedor ambulante de calzado, agricultor, profesor de primaria, ganadero, soldado, o sea, este fue más luchón. Madero ya venía de una cuna, ¿no? Una cuna importante y pues, le tocó ser hacendado. Ya, ahí. Él venía un poquito más de abajo y después llegó a ser agricultor y ahí hizo buena gestión. Presidente municipal de Guatabampo, comandante militar de Hermosillo, comandante del Cuerpo del Ejército del Noroeste,
jefe de la división del Ejército Constitucionalista, gobernador del Distrito Federal, o sea, como ahora nuestros jefes de gobierno de la Ciudad de México. Él fue gobernador del Distrito Federal en 1914. También gobernador interino de Aguascalientes y secretario de guerra, pues precisamente con Carranza. Bueno, él sí tuvo campañas muy importantes y ganadoras, precisamente campañas militares contra Orozco, contra Victoriano Huerta, contra el propio Zapata, eso es triste, pero, contra los propios de Convención y contra los villistas, o sea, Obregón luchó contra Villa y contra Zapata. Y de todos modos, a todos se les tiene por acá y todos están descansando en el Monumento a la Revolución juntitos, ¿no? Bueno, para que ya no se enfaden. Muy diferente a Santana, que se las daba de estratega napoleónico y toda la cuestión. Se las daba, pero sí, incluso volvemos a revisar lo de Santana y fue un factor importante en que no hubiera imperio mexicano al principio, ¿no? O sea, a favor de la república, ¿no? O sea, fue muy importante y por eso se le llegó a considerar también héroe y todas esas luchas civiles que tuvo al principio y a nivel del extranjero, pero probablemente las que tuvo con Norteamérica fueron bastante desastrosas por Santana. En cambio, eh, eh, Obregón sí era un muy buen estratega militar, ¿no? En su tiempo. Claro, ya también estamos hablando un siglo totalmente después, completito. Padrino político, José Obregón, Benjamín Gil, Ignacio Pesqueira, Venustiano Carranza, ¿no? Ese pariente Benjamín Gil también venía siendo un padrino político. Era también del Partido Liberal Mexicano, partidario de todo ello. En la campaña para sus elecciones, sus opositores fueron, bueno, los superados antes, descartados, Pablo González e Ignacio Bonillas, el que quería imponer Venustiano Carranza, y por lo cual se da todo el movimiento de Agua Prieta, matan a Venustiano Carranza, nombran interinamente a Adolfo de la Huerta, y ya después se convocan nuevas elecciones y pues ya llega suavecito como mantequilla Álvaro Obregón, ¿no? Entonces, superó totalmente a aquel tipo que estaba en el radar, ¿no? Ignacio Bonillas, y que finalmente pues fue totalmente descartado, ¿no? Era, digamos, el dedazo en su tiempo de Venustiano Carranza. Y en aquel tiempo se pusieron los pantalones y no dejaron que Venustiano Carranza diera dedazo. Después se iba a instaurar por muchísimas décadas y ya regresó, ¿no? Y también en Estados Unidos hay dedazo, ya lo vimos. Bueno, el lema de campaña, poder y riquezas, corriente política, liberalismo y diario, la oportunidad, el esfuerzo, la técnica, la libertad de sufragio, era en ese sentido maderista, equilibrio de los factores de la producción. Su jefe de campaña fue Aaron Sainz, y en el equipo de campaña también tuvo a Plutarco Elías Calles. Los comicios se celebraron el 5 de septiembre de 1920 y le ganó a un señor que nada más hacía el juego, que era Nicolás Zúñiga y Miranda, independiente, se valía en ese tiempo, con 2.577 votos, no alcanzó nada de porcentaje prácticamente. Alfredo Robles Domínguez por el Partido Nacional Republicano, como el de Estados Unidos, ¿no? Es que Partido Nacional Republicano, 47.442 votos para un 4%, 4%. Y Álvaro Obregón por el Partido Laborista Mexicano y el Partido Nacional Agrarista, 1.131.751 votos, el 95% arrasó. Abstención brutal, mujeres no votaban, y por lo tanto, aunque había 14 millones de habitantes, pues apenas rebasó al millón la votación. Ya había votación directa, pero nada más de hombres, y a partir de los 21 años. Su antecesor, obviamente, fue el presidente sustituto Adolfo de la Huerta,
al cual lo invitó a su gabinete en la Secretaría de Hacienda, porque necesitaba un muy buen financiero. Le había echado el ojo y sentía que era excelente, y entonces dijo: "Vente para acá". En la fichita presidencial de Adolfo de la Huerta ya mencioné que además en los 5 meses que estuvo en la presidencia de Adolfo de la Huerta fue excelente, excelente presidente, porque pacificó al país, concilió a los grupos de todo tipo, de todos colores, los concilió, a unos los dijo, estate quieto, a otros los mandó al exilio, pero dejó todo en paz. Y luego también la cuestión económica, muy bueno, y precisamente por eso lo llama al propio gabinete Adolfo de la Huerta, porque es excelente financiero. Nada más que va a venir ahí un problema muy fuerte, después de que él hizo un servicio excelente. Su periodo presidencial entonces corrió del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924, cuatrienio, ahí era de 4 años, y por fin volvió a ser una administración redondita, ¿no? Después de mucho tiempo, ¿no? La de Carranza había naufragado, la de los convencionistas había naufragado, la de Victoriano Huerta afortunadamente había naufragado, la de Madero naufragó, la última de Porfirio Díaz naufragó. Entonces, desde la previa que había tenido antes de 1910 Porfirio Díaz, no había habido una gestión completa, ¿no? No tan pacífica, pero de alguna manera con cierta pacificación que le había brindado Adolfo de la Huerta. Es lo que también expliqué en la fichita de Adolfo de la Huerta. Si él se hubiera permanecido, él lo hubiera vuelto. ¿Sí? Aquí está el ejemplo, porque aquí la administración de Obregón corrió bastante bien. Bueno, aunque vamos a ver que había por ahí algunas disputas, obviamente que sí. Él ascendió al poder Maduro joven, a los 40 años, y la terminó a los 44 años. Bastante joven, joven de madurez. Ya sé que los jóvenes de ahora, a un joven de ahora, llegar a los 40 ya casi, casi es ser viejo, ¿no? Pero bueno, los jóvenes nada más son 20 y 30, ¿no? No, pero bueno, pensemos que todavía es una madurez joven. Apelativo el manco de Celaya, porque en una refriega militar le volaron prácticamente el brazo, ¿no? El brazo, y pues ni modo, pues como militar y valientote pues, se aguantó y así andaba después en la política y así se hizo presidente, así estuvo. Entonces, bueno, tuvo eso y recuerdan que su mano, ahorita voy a mencionar eso también, ¿no? Pero la mano mentada no es como el brazo, la pierna de Santana, ¿no? Que le hicieron toda una conmemoración en vida, él la propició, ¿no? Acá, pues sí, le hicieron un monumento allá en San Ángel y con la mano, ¿no? Ya se la llevaron de allí, tengo entendido. Ya se la llevaron por fin de allí, ya hicieron, ya la tienen sus familiares o le hicieron algo, ya la incineraron, no sé qué haya pasado, pero ya la mano ya no está en exhibición. Yo todavía la fui a ver, la mano de Obregón, allí en el monumento Obregón en San Ángel, en donde lo mataron. Bueno, ahorita vamos a eso. Bueno, en el Banco de Celaya, su residencia oficial estaba en el castillo de Chapultepec. En el gabinete tuvo a Plutarco Elías Calles, que iba a ser su sucesor, y Adolfo de la Huerta, que también pudo haber sido su sucesor, y también había sido su antecesor, ¿no? Entonces, en Hacienda tuvo a Adolfo de la Huerta. Después tuvo que poner a Alberto Pani, porque Adolfo de la Huerta le renunció. Ahorita voy a ese detalle. En el entorno nacional se dio la creación de la Secretaría de Educación Pública, bueno, la gestó, emergió el muralismo mexicano, se dio el asesinato de Francisco Villa, y en el entorno mundial sucedió lo de la estructura del ADN, de descubrir perfectamente cómo estaba estructurado el ADN. Ya después encontraron algo más particular acerca del ADN, todas las características peculiares, ¿no? El ADN. Pero en 1920 ya estaba eso. También, como lo había dicho en la fichita anterior de Adolfo de la Huerta, porque ese mismo año, todo sucedió en ese año, aunque no le toca básicamente porque asume hasta diciembre, entonces de las cosas del 20, pues le toca poquito.
pero en el 20 ya había indicios de la cepa del VIH-Sida, ¿no? Es increíble. Según las investigaciones, había cepas por allí. Seguramente hubo en el mundo alguien por ahí, pero no se regó como epidemia ni nada por el estilo, sino hasta los 80. Se dio el nacimiento de la Unión Soviética en 1922, el fascismo en Italia. Aquí corrijo mis otras fichitas, las dos anteriores. Lenin había llegado al poder, pero bueno, pues la Unión Soviética tenía todavía el nombre de Rusia, seguramente con Lenin, aunque ya se estaba fraguando esta Unión Soviética, que formalmente se da entonces hasta 1922, lamentada Unión Soviética. Y no sé en qué momento le ponen todo el nombrecito, ¿no? Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, ¿no? URSS. Pero entonces, Lenin prácticamente ya estaba en eso, fue uno de los que cimentó esa característica de país, pero no se fraguaba, no se consolidaba de esa manera. Bueno, fascismo en Italia en 1923, la República Turca en 1923 y los Juegos Olímpicos en París en 1924. Aquí sí es la máxima coincidencia porque estamos hablando de un cuatrienio que corre hasta el 24 y entonces en 1924 ocurrieron los Juegos Olímpicos en París. Se da nuevamente el ciclo, lo buscó París que coincidiera, etcétera, pero pues estamos en esa situación. Esperemos que en otras cuestiones políticas no se dé algo así. Bueno, y también terminaba una administración. Terminaba la administración de Álvaro Obregón, ahora termina la de López Obrador. Bueno, ok. Frase importante. Siempre será poca sangre que un pueblo derrame en defensa de sus libertades. Ser revolucionario es promover, adelantar, triunfar. En cambio, un dicho o dislate, algo más light, los financieros no se dan en maceta. Y precisamente eso se lo dijo a Adolfo de la Huerta, al invitarlo a ser su secretario de Hacienda. Lo consideraba alguien peculiar y que no se daban en maceta los financieros. Claro, ahora ya hay carreras, ¿no? Carreras importantes, incluso uno lo vive en la familia, financiero, pero esta cuestión pues se da con el tiempo, ¿no? La educación. La educación que Álvaro Obregón le dio una importancia tremenda. Así como dije de Adolfo de la Huerta, que fue en sus 5 meses un gran presidente pacificador, Álvaro Obregón sentó bases importantes de la educación. Venían poco a poco, evolutivamente, ¿no? Obviamente hasta de los religiosos, de la colonia, ¿no? Se había hecho la universidad pontificia, ¿no? Se había atendido eso. En la administración de Porfirio Díaz se le dio su lugar, Justo Sierra fue un abanderado de la educación, pero a nivel, digamos, revolucionario, reformista, como venía siendo toda esta cuestión así de revolver, de mover las aguas, le dio un impulso muy fuerte a Álvaro Obregón a la educación. Ahorita voy a eso. Otro dislate o frase curiosa, aquí todos somos un poco ladrones, pero yo no tengo más que una mano, mientras mis adversarios tienen dos. Al contrario de Adolfo de la Huerta, incorruptible, Álvaro Obregón tenía colmillo y no negaba la cuestión de abusar de su poder, de la administración, y hasta llegó a decir eso. Aquí todos somos un poco ladrones, pero yo tengo más que una, no tengo más que una manos, mientras mis adversarios tienen dos. Por ahí hay otra anécdota de que dice que la mano, este, que había que buscar, se me va el detalle, pero además no sé si realmente es atribuible a Obregón, o sea, dice que es de él, pero de que era fácil en un momento dado porque descubrir dónde tenían su mano, porque si la buscaban iba a saltar, ¿no? Si le enseñaban un billete, ¿no?
que pasaran y le enseñaran un billete, pues su mano iba a alzarse. ¿Por qué? Porque le gustaba el dinero a Álvaro Obregón, ¿no? Y arrebatarlo en un momento dado. Bueno, logros de su gestión, la creación de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? O sea, ya había una de instrucción pública, un ministerio de instrucción pública, pero con alguna faceta allí, que no le daba todavía el impulso, ¿no? Y que precisamente justo Sierra estuvo por ahí a cargo de ello, ¿no? La combinaban además, ¿no? Creo que hasta con justicia, ¿no? Justicia, instrucción pública, ¿no? Y de repente este señor sí agarró y dijo, Secretaría de Educación Pública. Más, ahora sí, la educación va a ser pública, pública, pública y campañas de alfabetización y cosas así que se empiezan a dar. Bueno, en el lado político, digamos, para su sector, para cierta visión de su grupo, un logro fue los metados tratados de Bucareli, en tanto que a través de ellos Estados Unidos reconocía por fin al gobierno. Después del despapalle que hubo con Carranza y que lo ejecutan y toda esta cuestión, Estados Unidos mantuvo el no reconocimiento de gobierno en nuestro país. Entonces, Adolfo de la Huerta no lo reconoció. Y en el empiezo de Álvaro Obregón pues, seguía desconociendo, pero de repente, más adelante, lo reconoció, pero digamos a través de una transacción, de una tranza, ¿no? Transacción, el darle concesiones al país, a Estados Unidos, ¿no? Permitirle más libre tránsito a su gente, a sus empresarios, libre tránsito en el sentido comercial, de prebendas en el comercio, toda esta cuestión. ¿Qué es lo que le disgusta a Adolfo de la Huerta? Ahorita voy a ese detallito. Renegociación, y lo voy a tocar ahorita inmediato. Renegociación de deuda externa. En su gestión se da una gran renegociación de la deuda externa. ¿Con quién? Fundamentalmente con los Estados Unidos, ¿no? Que es a quienes se le debía mayor medida, ¿no? Con Europa pues había habido problemas previos, etcétera, y seguramente había el tipo de deuda, pero ya no era tan grande como con la de Estados Unidos. Y hay una gran renegociación. ¿Quién fue el negociador, así como ahora hay negociadores de la deuda, de los tratados de libre comercio y todo eso? Pues el secretario de Hacienda. ¿Y quién era el secretario de Hacienda? Adolfo de la Huerta, que había sido antes presidente sustituto. Entonces, a él lo mandó a Estados Unidos, allá hicieron acuerdos. Desde allá los gringos le decían, oye, pero a cambio del reconocimiento y a cambio de bajarle aquí de la deuda, etcétera, etcétera, si ustedes, y Alfa de Horta decía, no, aquí estamos negociando cómo pagamos la deuda. Aquí estamos negociando este punto. No estamos negociando favores de comercio, favores de inversiones, favores de ganancias, todo eso no está puesto sobre la mesa. Y aceptaron. Fue tan firme Adolfo de la Huerta también en ese momento que aceptaron y regresó con esa noticia con Álvaro Obregón. De alguna manera le aplaudió, le reconoció, pero al poquito tiempo a la mano vinieron invitados esos norteamericanos, precisamente los mismos que habían tratado con Adolfo de la Huerta. Y acá vinieron y le plantearon a Álvaro Obregón, oye, que ganancias, que inversiones así, que canonjías, que beneficios, todo con nuestro comercio, que más libertad con eso, bla, bla. Y Álvaro Obregón dobló las manos y ahí nació eso de los tratados de Bucareli, la firmita, y pues ahí se enojó Adolfo de la Huerta. Él ya había negociado de una manera la deuda y ahora ese señor Álvaro Obregón, con la visita y la atención que le tuvo a los gringos, se arrodilló frente a ellos. Entonces digo, oye Álvaro, llegó a su oficina, como antes Álvaro Obregón había llegado a la de Adolfo Huerta reclamándole la cuestión de que iba a haber un conteo de las elecciones y él ya estaba directo para ganar. Vayan a la fichita de Adolfo de la Huerta, no les explico más eso. Ahora al revés, Adolfo de la Huerta llega a la oficina de Álvaro Obregón y dice, Álvaro, yo había tratado esto con los gringos, ellos no había ninguna prebenda, la negociación era puramente económica para pagar la deuda y tú estás haciendo esto. No, pues que sí, que esto, pero mira, no. Y todavía hasta le preguntó,
Oye, hay manera de que te retractes, de que los veas y les digas: "Oigan, ya no, se suspende". Digo, déjame ver, ¿no? Le ofreció, le prometió que podía ver, pero a la mera hora no sucedió, ¿no? O sea, le sacatoneó, ya prácticamente había acordado, pero de ahí de la oficina, pues se fue todavía Adolfo de la Huerta pensando o que había a lo mejor convencido a Álvaro Obregón de detener la negociación con los griegos. Al ver que no sucedió esto, al ver que los tratados de Bucareli iban para adelante, se enervó Adolfo de la Huerta y dijo, aquí está mi renuncia, ¿no? Yo no le entro a ese juego, primero es la soberanía de mi país, ¿no? O sea, el gran Adolfo de la Huerta, gran presidente, aunque está ahí chiquito, 5 meses, ¿no? Y no fue por elección popular, ¿no? Pero fue gran presidente. No, esto no de la soberanía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que voy y planteo esta situación de que aquí está mi renuncia, te pongo la renuncia y yo no soy más ya tu colaborador, ¿no? No, que no, bye bye. Y se acabó. Y entonces fue cuando Adolfo de la Huerta se desligó y con el tiempo además dijo, yo buscaré la presidencia en la siguiente elección, pero le pusieron trabas tanto Obregón como Plutarco Elías Calles. Y cuando le pusieron trabas, se rebeló, formó un grupo de rebeldes y que trataba de contrarrestar y de luchar por la candidatura. Ya estaba puesto prácticamente para la candidatura, pero a la mejor no entró en el juego y tuvo que huir. No pudo más, lo acotaron, no prosperó su rebelión y tuvo que salir del país Adolfo de la Huerta. Bueno, entonces todo sucedió por esta cuestión de que hubo una muy buena renegociación de deuda externa, pero a la vez hubo los tratados de Bucareli para que Estados Unidos nos reconociera y una serie de canonjías, y eso enojó tremendamente. Bueno, pero fue un factor, bueno, dentro de la administración de Álvaro Obregón, es atribuible, gracias a Adolfo de la Huerta, pero en la gestión de Álvaro Obregón, la renegociación de deuda externa. Es un logro. Igual que la creación de bibliotecas, va aparejado con la cuestión de educación pública, el estímulo a la cultura, el desarrollo de las bellas artes, el renacimiento de los valores nacionales, mucho patriotismo, impulso a la industria editorial, reconstrucción nacional, reforma agraria también en marcha, creación del Banco Nacional de Crédito Agrícola, las estaciones agrícolas experimentales, la fundación del Banco Único para Emisión de Moneda, el Banco de México, que después es el atributo realmente, ahí nace el Banco de México, la subvención de confederaciones obreras, este, bueno, el apoyo pues a los movimientos obreros, a la institucionalización obrera, digamos, reducción de efectivos del ejército y la amplia repartición de la tierra. Amplia repartición de la tierra. Y reducción de efectivos del ejército no necesitaban ya tanto porque el país seguía más o menos calmado. Ahorita vamos a ver también ese, más o menos, ¿eh? Porque ahí se da, en lo feo viene lo otro. Y bueno, ahorita también el secretario de Educación Pública, pues fue nada menos que José Vasconcelos. Este, Después fue también suplido, pero en un inicio José Vasconcelos fue su secretario de Educación Pública. El gran secretario de Educación Pública que se ha tenido en la historia, creo yo, ha sido José Vasconcelos. Después también estuvo este, Jaime Torres Bodet, que también cumplió un buen papel, pero creo que superior Vasconcelos. Y fue gracias a la administración de Álvaro Obregón. Problemáticas o hierros. ¿Ok? Problemáticas. El asesinato de Francisco Villa, brutal. Además, Francisco Villa ya no era rebelde y lo mataron. Le tuvieron miedo todavía de que se levantara, no sé, o alguna rencilla. Pero Francisco Villa ya se había convertido en un hacendado, le habían regalado tierras. Después de la revolución, ya pues como ocurre, ¿no? Ya no era un revolucionario, ya no era digamos, casi ya hasta no era del pueblo, ya era un nuevo rico por allí. Bueno, lo asesinan, Francisco Villa. Asesinatos también de Benjamín Gil, Murguía y Lucio Blanco. Al pariente de Álvaro Obregón lo asesinan.
Hay un conflicto obrero. Vean que con Adolfo Prieto ni tampoco hubo conflictos, todo se detenía. Se da un fuerte poder de la Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana y eso pues, no es algo bueno, es una problemática para Álvaro Obregón. Hay una represión de una huelga ferrocarrilera, en lugar de negociar, represión. Tensa relación eclesiástica por política anticlerical que ha heredado, pues, desde la Reforma, pero que aquí se acentúa, y va a ser el prolegómeno, la anticipación, el antecedente de lo que va a venir con Plutarco Elías Calles y la triste guerra cristera. Eh, Rebelión de la huertista que se da a partir del final de la renuncia, ya viene una rebelión, solapada intervención norteamericana con armas, barcos y aviones para sofocar la rebelión. Este, Eso estaba logrando hasta cierto punto, bueno, Adolfo de la Huerta, y entonces tuvo que haber una intervención norteamericana. Como ya había hecho migas Álvaro Obregón con los norteamericanos, hasta esto se dio, ¿no? Hasta pidió ahí una ayudita muy solapada, para que se sofocara la rebelión. ¿Cuál rebelión? La de la huertista, curiosamente. ¿Con qué pagó Álvaro Obregón? O sea, fue una traición tremenda, ¿no? Traición política. Ya no fue aquí una traición de asesinar, ¿no? Hasta se contuvo Álvaro Obregón con de la Huerta, pero pues, el otro porque huyó. Y bueno, también hubo un atentado contra la vida de Obregón, previamente a la que posterior tuvo ya fuera de ser presidente. Como presidente tuvo por ahí un atentado. Documentos sobresalientes, había sido el tratado conocido como Lamont de la Huerta, que era la negociación de la deuda, y era un tratado muy valioso, pero vino al traste con los tratados de Bucareli, en el que hay el reconocimiento a los Estados Unidos a cambio de concesiones a ese país. La Convención Especial de Reclamaciones con los Estados Unidos, otro, otra cuestión que hubo. Todo en relación con los gringos. Pero digamos que de alguna manera, pues nos trató de tener muy afines, muy amigos, muy de apoyo, y Álvaro Obregón fue en esa parte negativa, pues muy tendenciero de Estados Unidos. La población, 14.234.780 habitantes en 1921. La deuda con el Comité Internacional de Banqueros ascendía a 507.458.000 pesos. Vamos, antes de la valoración de la gestión, adversarios ideológicos, Luis N. Morones, que era líder obrero, Félix Palavicini, Ignacio Bonillas, Adolfo de la Huerta, se convirtió en adversario ideológico, Arnulfo Gómez, Francisco Serrano, Plutarco Elías Calles. Líderes rebeldes, Francisco Villa, Felipe Ángeles, Pascual Orozco, Adolfo de la Huerta y Cándido Aguilar. Grupos enemigos armados, rebelión de la huertista. Vean, aquí según lo que busqué, no tuvo gran problema Álvaro Obregón, de la Huerta le había dejado pacificado al país, pero curiosamente el grupo enemigo armado que le salta es el que genera el propio Adolfo de la Huerta. Me parece una contradicción, un contrasentido, ¿no? Qué historia de México tan especial. Heredero político José Vasconcelos y Benjamín Gil, su pariente. Aspirantes a la sucesión, a Plutarco Elías Calles por el Partido Liberal Mexicano, Ángel Flores, Nicolás Zúñiga y Miranda, independiente, y en contraparte, algunos que llegó a tener en la mira, pues el propio Adolfo de la Huerta era un aspirante a, a sucederlo para el siguiente, o sea, para la sucesión después del 24, ¿no? Para la siguiente gestión, 24-28, por el Partido Nacional Cooperativista o Cooperatista. Y bueno, esos eran los aspirantes que se tenían en la mira, ¿no? Y el principal, pues Plutarco Elías Calles,
que a la mera hora fue el que resultó ganador. Sucesor inmediato pues, fue él, Plutarco Elías Calles, para el periodo 24-28. Imputaciones o juicios que tuvo Álvaro Obregón, responsable de atentado contra Adolfo de la Huerta, o sea, sí se quiso ir contra él, se tuvo que esconder de una manera especial y supo que lo iban a buscar. O sea, y salió huyendo de su casa de una manera artificiosa, muy especial. O sea, es también muy anecdótico esa situación de cómo tuvo que huir Adolfo de la Huerta. Y había sido presidente, había sido un gran presidente, había sido un gran colaborador de Álvaro Obregón, le había solucionado la deuda externa y quiso atentar Álvaro Obregón contra Adolfo de la Huerta. Afortunadamente pues, huyó, ¿no? Ni modo, pues, para preservar la vida, huyó. Luego haber considerado también bandolero y enemigo a Villa, que en el juicio histórico popular fue un guerrillero y héroe de la revolución, para algunos, ¿no? Algunos otros siguen considerando que Villa pues, fue violador y fue bandolero y fue asesino, etcétera, etcétera, ¿no? Según también como lo mire los ojos pues de alguien, ¿no? De los mexicanos, de las generaciones que tenemos, ¿no? Pero en la parte del imaginario popular y en la cuestión oficial, sobre todo también oficial contemporánea, pues se pasa a Villa como héroe, ¿no? Y ahí está en el Monumento de la Revolución también. Y haber propiciado precisamente también su asesinato en 23. Bueno, todo eso se le achaca a Álvaro Obregón. Intromisión postpresidencial, habiendo dejado de ser presidente, influyó para que Calles promoviera a su favor la reforma constitucional de la reelección, porque ya no estaba habiendo otra vez reelección, acorde al ideario de Madero, que él era maderista en un cierto sentido, la no reelección. Pero a la mera hora con Calles, le dijo, oye Calles, promueve por favor la reforma de la reelección. Y el otro dijo, sí, sí, cómo no, que haya reelección, aunque no sea continua. Y entonces así como ya te seguí yo, Calles, ahora tú me vuelves a seguir otra vez, ¿no? Periodo de Obregón, luego Calles, y la mira que tenía puesto Obregón era volver a asumir la presidencia. Así que aprobada la misma fue protagónico en el lanzamiento de su segunda candidatura. Cargos posteriores, se había ido un tiempo en ese impasse de agricultor, en 1924, le entró a ser empresario de gasolina, ¿no? Gasolinero, curioso, Álvaro Obregón, y pues, después de su periodo presidencial. Y después también otra vez candidato presidencial y presidente electo, digamos, como cargo, entre comillas, ¿no? Fue candidato y presidente electo, pero hasta allí llegó, ahorita vamos a ver, ya saben ustedes por qué, seguramente esto es de lo que más se sabe de la historia, obviamente. En los comicios del 1 de julio de 1928, Álvaro Obregón, porque bueno, gracias a Calles, vuelve a competir, va solo prácticamente en la boleta, ¿no? También esto tengo que revisar si el momento de votar aparecían o se tenía contemplados todavía a los muertitos o ya no. Pero todo indicaba que además de que se frustró totalmente ahí las cuestiones no, la candidatura de Adolfo Huerta era para el 24. Aquí ya pasamos, que aunque estuvo todo este momento del 24 con lo de Adolfo de la Huerta, pues ya Adolfo de la Huerta no apareció en la boleta, ganó Plutarco Elías Calles, bla, 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 ¿no? Vino todo ese periodo. En ese periodo se fue de agricultor y de empresario gasolinero y toda la cuestión, Álvaro Obregón. Regresa a la política, y iba a concursar con Arnulfo R. Gómez y Francisco R. Serrano, todos militares, en ese tiempo todos eran generales. Entonces, Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano, de repente ya traían ahí también disputa contra Obregón y contra Calles, y se dice que tenían planes de conspiración, y que en esa conspiración iban a matar tanto a Calles como a Obregón, ¿no? Entonces,
los descubre, digamos, la parte de seguridad del gobierno de Calles, y entonces al descubrirlos propician su asesinato, su aprehensión y asesinato. Entonces, creo que a Arnulfo R. Gómez lo apresan y lo llevan y van a enjuiciarlo, le hacen un juicio express y lo matan. Y en ese tiempo, nuevamente, todavía prevalecía la cuestión de que las leyes permitían la ejecución. Y entonces matan a Arnulfo R. Gómez. Y por parte de Francisco Serrano, este, pues ni siquiera lo apresan, lo agarran, lo detienen en el camino de una carretera y luego lo bajan en la propia carretera y lo matan. Entonces, ahí es un fragante asesinato. Todavía Rulfo R. Gómez pasa dizque, por un juicio express y determinan ejecutarlo, ¿no? Ejecutarlo de acuerdo a la ley. Pero a Francisco Serrano lo acribillan en la carretera. Entonces, los dos candidatos que iban para, el 20, para el 28, para el 1 de julio de 28, ya no aparecen, ¿no? Ya están muertitos antes. Y vean, tenían partidos. Arnulfo R. Gómez iba por el Partido Nacional Antirreeleccionista, el mismo de Madero en 1910, el mismo de José Vasconcelos en 1929, también el Partido Antirreeleccionista de la Clase Media y el Centro Obrero Antirreeleccionista. Además, no tengo más, la Coalición de Partidos Revolucionarios del Distrito Federal y el Partido Liberal Tamaulipeco. Todos esos apoyaban a Arnulfo R. Gómez. No era un candidato menor, tenía gran apoyo. Y un partido histórico, el Nacional Antirreeleccionista. Mientras que por Francisco R. Serrano lo apoyaba el partido. Bueno, aquí también tengo que investigar más. Así me lo dicen un par de libros que ya leí. Nada más que me falta aterrizar en ese antecedente de este inventado partido. El Partido Nacional Revolucionario, pero no el que iban a hacer ya muy pronto. Iban a ser un año después, prácticamente. Un año después iba a ser el Partido Nacional Revolucionario que después conocimos, que fundó Plutarco Elías Calles y que estuvo en un par de elecciones hasta que después se modificó al Partido Mexicano Revolucionario y terminó siendo el PRI. Bueno, ese partido PNR tuvo un antecedente que no tuvo nada que ver con él, ¿no? Que era otro partido nacional revolucionario y que apoyaba a Francisco Serrano. También el Partido Socialista de Yucatán y el Centro Antirreeleccionista, Alianza de Partidos Antirreeleccionistas. Ah, qué locura. Todos estos apoyaban a Francisco Serrano y se quedaron pues vestidos y alborotados porque les mataron a sus candidatos. Entonces Álvaro Obregón llegó tan campante, solito, por el Centro Director Obregonista, el Partido Laborista Mexicano, el Partido Nacional Agrarista y el Partido Nacional Cooperativista, ¿no? O cooperatista. También otra contradicción de la historia. A la mera hora, pasados los años, fue apoyado por un partido que en su momento le brindaba el apoyo a Adolfo de la Huerta. Y ahora se la brindó nuevamente acá a Álvaro Obregón. Y con todo esto obtuvo 1.673.453 votos para el 100%, ¿no? Reverendo 100%, porque los otros señores pues ya no estaban, pero pues en la mira estuvieron, ¿no? En la mira estuvieron. Yo creo que ya, pues la gente fue a votar y no creo que haya, no sé cómo era en ese tiempo, no creo que hayan sido boletas tan sofisticadas, que todavía hubieran sido impresas con los nombres de estos señores, pero el hecho está que poquito antes estaban en la mira, sí estaban en la mira, pero pues como no obtuvieron ningún voto es porque seguramente ya Obregón llegó solito. Entonces, en 1928 volvió a contender en comicios Obregón, en que salió triunfador como único candidato, pues sus dos contendientes fueron probablemente procesados y asesinados. Bueno, aquí redacté mal, uno procesado y asesinado y el otro asesinado previamente por pretendida sublevación.
a pesar de ser presidente electo, fue asesinado antes de asumir nuevamente el poder. Eso pasó con Álvaro Obregón. Ahorita voy con su muerte. El periodo presidencial, entonces 28-34, fue cubierto por Emilio Portes Gil como interino. Y después con Pascual Ortiz. Todo esto es importante señalarlo, todo lo que se desencadenó por la muerte del que ya había sido elegido, ¿no? Que era Álvaro Obregón. Entonces asume Emilio Portes Gil como interino, después constitucionalmente Pascual Ortiz Rubio, y en comicios extraordinarios, eso sí. Después llega Abelardo L. Rodríguez porque Pascual Ortiz Rubio renuncia, y, y todos del naciente partido, es decir, Nacional Revolucionario, el que sí es el histórico, digamos, el que queda con más tiempo. Bueno, aquí déjenme hacer de una vez algunas acotaciones para que quede claro mi documento que aquí tengo yo. Y acá dos contendientes fueron previamente asesinados, básicamente. Pretendida subversión. Uno procesado y el otro acribillado, como dije hace rato. Bueno, esto sí lo guardo aquí. Fue autor de un libro que se llamó 8000 kilómetros en campaña, ¿no? En campaña militar, ¿no? No es que haya sido su campaña política, aunque no sé si también la aborda, pero pero sus campañas militares, ¿no? 8000 kilómetros en campaña escribió Álvaro Obregón. Tenía una educación básica, pero fue letrado, autodidacta, y se dio por escribir, ¿no? Escribió, se preparó y escribió un librote, o sea, son muchas páginas de esos 8000 kilómetros de campaña. Me asomé a él, se puede consultar en internet. Ahora, esas son las ventajas. No tiene uno que andar deambulando totalmente por bibliotecas, aunque hay que hacerlo también, porque es importante, los libros físicos. Pero ya muchos documentos se obtienen en línea, y sobre todo de esta época, y ahí está la obra de 8000 kilómetros en campaña. Tenía las propiedades de la finca La Quinta Chilla. Aquí también paralelismo, ¿no? Así como con la chingada de López Obrador. Acá Álvaro Obregón, La Quinta Chilla, en Guatabampo, Sonora, en el Valle de Yaqui. Bueno, tuvo esposas a María del Refugio Urrea y luego a María Claudia Tapia Monteverde. Hijos tuvo 12, Humberto y María del Refugio Obregón Urrea, más dos gemelitos fallecidos en el parto, bueno, después del parto. Álvaro, Mayo, Alba, Francisco, María Xochitl, Zenobia, Ariel, María Mora, Obregón Tapia, todos estos. Entonces, estos son el segundo matrimonio. Nietos, pues, muchos, bisnietos, tataranietos, en fin. Bueno, desenlace de su vida, asesinado por aquel dibujante, que fue con un arma de fuego, José de León Toral, que se pasó por dibujante, que se presentó en el restaurante de La Bombilla, muy famoso en San Ángel, mientras tocaban una mentada canción allí, así como el asesinato de Colosio, que también se oye de fondo una canción, pues aquí también se consignó que estaba en pleno la orquesta tocando una melodía, estaban departiendo ahí la comida, y llegó un dibujante y ya traía varios dibujos de otros invitados, entonces eso le dio seguridad a Obregón, confianza de que pues andaba haciendo dibujos este cuate, y se acercó y le empezó a hacer el dibujito a Obregón, todo eso lo desarrolló, y de repente pues entre el dibujo sacó el arma y
mató a Álvaro Obregón allí en la bombilla, ¿no? Lo acribilló ahí con la pistola. A los 48 años de edad, lugar y fecha de deceso, entonces el 17 de julio de 1928. Vean, yo estoy realizando este en vivo un 22 de julio, qué coincidencia. No lo hice a propósito. Yo traigo aquí mi lista de cómo estoy dividiendo las fichitas presidenciales y la coincidencia acaba de pasar la conmemoración del fallecimiento del asesinato de Álvaro Obregón. Pero eso sucedió en 1928, 17 de julio. Hoy estamos 22, 21, 20, 18 del miércoles anterior. Bueno, sus restos mortuorios fueron a parar al Panteón Municipal de Huatabampo, en Sonora, pero su mano había quedado en el Monumento de San Ángel hasta 1989, en que fue incinerada. Decidió la familia en 1989, sus descendientes, incinerar la mano de Álvaro Obregón. No andan haciendo osos de... Sí, un monumentote, pero en el monumento la mano, ¿no? El culto ahí a la personalidad, etcétera, etcétera. Esa parte histórica que no se sale de los mexicanos. Un poco se ha apagado en ciertos momentos, pero de repente regresa, ¿no? Ya ven también todos los nombres de avenidas, eso, que después de López Portillo, me parece, se separó un poco, ¿no? Ya se detuvo y que ya no hubiera ese tipo de cosas. Pero bueno, no duden ustedes que regrese con el tiempo algunas cosillas. Ya hasta de placas que inauguran, luego ya nada más decía, el presidente constitucional de Estados Unidos inauguró ya sin el nombre, pero de repente regresan ahí algunas cosas. Bueno, total que hubo eso, afortunadamente ya fue incinerada Manita, ¿no? Que yo morbosamente pues, sabía que estaba allí, dije yo, bueno, pues voy a entrar allí, y con un pebetero, ahí un fuego eterno, aparecía ahí no sé si también la mascarilla de Obregón o algo similar, no sé, pero estaba ahí en una urna, aparecía ahí la lamentada mano en formol, no sé en qué cosa la tenían ahí. Ya todo, o sea, sí se alcanzaba a ver una mano hinchada, y llegan de cuenta hasta por acá, ¿no? Se alcanzaba a ver ahí lo demás, ¿no? Pero destruido, toda la parte de la articulación de la mano ya toda descompuesta, ¿no? Álvaro Obregón. Afortunadamente ya la incineraron para que no vayamos más morbosos a ver en el monumento que prevalece, de menos el monumento, bueno, puede prevalecer allí, que no es estatua en nada palestina, simplemente un monumento muy característico ahí en San Ángel. Bien, fuentes que consulté: biografía del poder de Enrique Krause, la reseña de la historia norteamericana, un diccionario de gobernantes de México de Juana Vázquez Gómez, la biografía de Porrúa, diccionario Porrúa, Milenios de México de Humberto Musacchio, Estructuras política, económica y social de Delgado, Ustedes y nosotros de José Iturbiaga Saúco. Y después, pues varias cosillas por ahí en internet. Por ahí biografía de Álvaro Obregón de Tomás Fernández y Elena Tamaro. Un artículo sobre Álvaro Obregón de Víctor Moreno. Y esa cuestión de los 8,000 kilómetros también los consulté. Es que aquí ya no me pareció fácil, pero también un discurso pronunciado ante misión extranjera por el propio Obregón. Y naturalmente, pues sí estaba pero ya nomás puse yo la liga y ya no distingo aquí, pero sí le eché un ojo a esa obra de 8,000 kilómetros en campaña de Álvaro Obregón. Hoy con el remate, lo que se conoce como la valoración de su gestión de un servidor. Obregón retomó la bandera revolucionaria en aras de proyectar un país democrático fundado en los valores nacionales, pero en medio todavía de conflictos
originados por ambiciones políticas y por demandas de mejores condiciones laborales de los trabajadores. Lo positivo, la reanimación de la vida pública, el impulso y desarrollo de la educación y la cultura, así como los esfuerzos de una justa política laboral y agrícola. Lo negativo, la atmósfera de violencia y represión, con nulo espacio a la tolerancia, así como la sujeción a intereses extranjeros y cesión de derechos. Este fue nuestro presidente Álvaro Obregón, allá por 1924 a 1900, no, 1920 a 1924. ¿Sí? Y se le frustró la presidencia de 28 a 32. Bueno, así quedamos con Álvaro Obregón. Yo agradezco mucho sus comentarios, como el de mi cuñado Raúl Figueroa Mendiola, muy estudioso de nuestra historia. Enhorabuena, apreciado nuestro tiempo. Bueno, sí, estudioso, no historiador, solamente estudioso, y a lo mejor me llevaría una nota por ahí de 7, 8 de calificación. Así que hay que completar muchos datos, muchas eh, precisiones con respecto a estos hombres que nos han antecedido y que han gobernado a los mexicanos, han gobernado otras generaciones. Pues a uno no le tocó, ¿no? Pero le tocó a nuestros ancestros de nuestra nación mexicana. Pronto llegaré a los que sí me han tocado a mí como que me gobiernen, ¿no? Bueno, así terminamos el día de hoy con estas fichitas presidenciales. Yo les agradezco muchísimo la atención. Ya estaremos próximamente en las siguientes. La siguiente inmediata que habrá, pues será la de Plutarco Elías Calles, obviamente, eh, por obligación, casi casi. Ya casi de las que vienen, son muchísimos, vienen en cadenita. Quizá omita por ahí un par de los que vinieron a sustituir la renuncia de alguno que vino a sustituir la renuncia de Pascual Ortiz Rubio, incluido Pascual Ortiz Rubio, que me parece un poco intrascendente. Hubo cosas ahí a nivel de la nación, del contexto, etcétera, etcétera, pero creo que no vale la pena mencionar que haya logrado así grandes cosas en su gestión. Por ahí alguna, ¿no? Si Adolfo de la Huerta tuvo importantes logros en su gestión, las tuvo Pascual Ortiz Rubio, pero me parece un tanto opaco, intrascendente, y además se le ocurrió renunciar. Por ese lado, a lo mejor luego hago una fichita presidencial, pero ya no me da tiempo acá de lo que he preparado. Estoy preparando con años, con meses, y tampoco voy a hacer ahorita algo al vapor de don Pascual Ortiz Rubio, ¿no? Pero creo que lo más destacable de él, lo más anecdótico, es una renuncia, ¿no? Una renuncia en plena gestión. Eh, no recuerdo claro que hay antecedentes porque renunciaban por otras circunstancias, ¿no? Pedían licencia, ¿no? Muchos que pedían licencia, 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 Santana pedía licencia, pero ya renuncia, pues eran obligadas, ¿no? O sea, los obligaban, dimitían porque había golpe de Estado, ¿no? Al propio Santana, pues prácticamente se le obligó. Se puede decir que también fue golpe de Estado. Este, Se le obligó a Madero, se le obligó al propio Díaz, ¿no? Se le obligó a Madero. Entonces esas son renuncias a la presidencia cuando todavía tenían su gestión andando, pero no en un plano democrático voluntario, digamos, ¿no? Hasta la de Díaz no es tan voluntaria, ¿no? Es semi voluntaria por las condiciones que progresían. Y creo que el único presidente que hasta el momento se ha dado así de repente temeroso de decir, ay, renuncio, ya no puedo, ¿no? Por la presión que tengo de que me está manejando la presidencia Plutarco Elías Calles, y yo así no juego, yo no puedo hacer nada, tengo las manos atadas. Entonces imagínense un presidente renunciando. Si causa conmoción que un candidato renuncie, ¿no? Como Biden, que no está renunciando a la presidencia, sino a su candidatura, pero causa revuelo. Imagínense en aquel tiempo, por los 30, Pascual Ortiz Rubio, que además le habían regalado prácticamente la presidencia y había tenido disputa, ¿no?
elección sucia, si no fraudulenta, sucia, con, contra José Vasconcelos, y que hubiera sido mejor presidente, gran presidente podría haber sido José Vasconcelos, y por eso me gustaría a lo mejor hacer la fichita, ya me estoy animando. Todavía tengo tiempo, es que ya casi no tengo tiempo porque ya son los que vienen, ya son los que vienen. Pero a ver, tengo una semana que me distraiga de los Juegos Olímpicos y de mis otros proyectos de elecciones y toda esa cuestión. A lo mejor le hago la fichita presencial porque están ahí algunos detalles conforme a cómo llegó y cómo renuncia a la mera don este, Pascual Ortiz Rubio, ¿no? Que ya casi le estoy haciendo en este momento la fichita presidencial. Entonces ya aquí con ustedes me estoy animando a generar. No se la merecía mucho, como no se la merecía Victoriano Huerta y terminé haciéndosela. Así que a lo mejor la facturo de aquí a la otra semana y lo encajo por aquí en las fichitas presidenciales. Bueno, por hoy es todo. Muchísimas gracias. Ya tuve un epílogo de otro presidente. Esto estuvo dedicado a Álvaro Obregón y pues ahí, con eso nos quedamos. Que tengan muy buen día, tarde, noche, como vean esta ficha. Y ya les encargo que recomienden si les parece positiva, que le echen un ojo, unos minutos aunque sea, una repasada, ya sea aquí en Facebook o en el canal de YouTube. Su amigo Teófilo Huerta les agradece su atención. Y hasta la próxima. Muchas gracias.